Hola de nuevo. Como ya os dije en el capítulo anterior, estuvimos hablando acerca de la comunicación y estuvimos hablando acerca del tema de la inclusión y lo importante que serían. Os avanzábamos que en este siguiente capítulo hablaríamos de acuerdos, consensos y de cómo esto sería muy importante a la hora de prevenir conflictos. Estos acuerdos y estos consensos tienen que ver con todos los niveles, con todos los agentes que estamos interviniendo en esta experiencia educativa. Es decir, van a tener que ver con nuestros compañeros con los que trabajamos y nos relacionamos, van a tener que ver con las familias que acompañamos y con las que también tenemos muchos ámbitos en los que poder colaborar, y con los menores, a los que sin duda van a ser el objetivo de nuestra opción educativa. Es importante tener en cuenta que estos acuerdos y consensos a los que nos referimos no son las medidas generales de sanidad que debemos de tener en cuenta en estos días. Nos referimos al funcionamiento que tendremos con nuestros alumnos, con sus familias, con nuestros compañeros en el entorno del aula y fuera, día a día. Por eso es tan importante que estos acuerdos y consensos sean elaborados entre todos, participadamente, porque así ponemos en común puntos de vista y propuestas y finalmente llegamos a puntos de acuerdo que se convertirán en este marco de funcionamiento. De hecho, uno de los aspectos importantes a la hora de acordar y consensuar es enfocarnos, es el enfoque, es tener en cuenta cuál es nuestro objetivo común, ¿no? En la experiencia educativa vamos a poner en el centro al niño, al menor, a la niña, ¿no? Sobre la que queremos hacer el objetivo, y de hecho esto va a ser alrededor de lo cual vamos a estar pivotando todos y hacia donde todos nos vamos a estar moviendo. Además sabemos, según nos dicen los estudios de neurociencia, que nuestra atención es mucho más fácil fijarla si sabemos a dónde la vamos a dirigir. Estos acuerdos y consensos nos van a ayudar a saber qué se espera de nosotros y qué podemos esperar nosotros de los demás. Esto en el momento actual es importante porque nos genera seguridad y confianza. Esta seguridad y confianza nos ayudan a controlar el miedo, que es el activador principal del sistema nervioso autónomo. Llegados aquí, vamos ahora con los recursos prácticos de este capítulo. El primer recurso práctico es la definición de normas para la convivencia. Es muy importante porque nos permitirá poner en común los deberes y también los derechos que tenemos en relación a nuestros alumnos, en relación a nuestras compañeras y compañeros y en relación a las familias de nuestros alumnos y alumnas. El siguiente recurso, ya lo ha avanzado antes Roser, pero es tan importante que no lo podemos perder de vista. Tiene que ver con fijar y definir claramente qué se espera de cada uno de los agentes y qué se necesita de ellos. Es decir, que no vayamos cada uno a nuestro aire aportando aquello que pensamos que podemos aportar, sino que esté bien claro cuál es el papel que nosotros tenemos para aportar y para definir. Y por último, el tercer recurso práctico, y muy importante sobre todo en la coyuntura actual, es tener en cuenta la revisión periódica de los acuerdos y consensos. En un momento cambiante como este, debemos tener en cuenta que los acuerdos tienen que facilitar la convivencia, no tienen que encorsetarla. Entonces, revisión, ver si siguen vigentes y sobre todo no tener miedo a quitarlos o a reformularlos. De hecho, desde que hemos empezado esta situación de crisis, Roser, no hay una semana que sea exactamente igual que la anterior. Así que los acuerdos y los consensos de la semana anterior a esta es posible que no nos sirvan. Todos estos acuerdos y consensos, el poder dedicarles tiempo a hacerlos, van a ir previniendo, junto con la mejora en la comunicación, va a ir previniendo la aparición de los conflictos. Pero tenemos que tener muy presente que como respuesta de una de las reacciones posibles de nuestro sistema nervioso autónomo, no los vamos a poder eliminar y borrar del mapa del todo, sino que van a seguir apareciendo. Así que todo lo que podamos hacer de inversión en esto, en poder tener unos buenos acuerdos y consensos y revisarlos, que nos faciliten la vida y que cada uno de nosotros tengamos muy claro qué es lo que se espera de nosotros y a dónde tenemos que ir, nos va a facilitar mucho. En el momento en el que surja un conflicto, es importante que no olvides la mirada apreciativa e intencionada y también cómo funciona tu sistema nervioso autónomo. Muchas veces los conflictos surgen de reacciones que no controlamos a raíz de un estímulo que recibimos como una amenaza. A veces tenemos la sensación de que el otro o la otra persona nos quiere fastidiar y no es así, es nosotros cómo estamos recibiendo en ese momento esa actitud o comportamiento y que genera en nuestro sistema nervioso autónomo. Mirar a la flor nos ayudará a calmarlo y a poder analizar un poco más desde dónde queremos situarnos para resolverlo.
Una vez más, recursos prácticos en el área del conflicto. El primer recurso práctico es identificar las causas que nos han llevado a ese conflicto. No maximizarlas, no minimizarlas, pero ponerlas encima de la mesa y ver por qué se ha generado esa situación. El segundo de ellos, e incidiendo sobre esto que está diciendo ahora Roser, es hacer esto de la manera más aséptica posible, es decir, evitando activamente entrar en lo personal. Siendo empático, podemos preguntarnos qué le debe haber pasado a esta persona en su vida para que reaccione así y entender el conflicto en sí mismo, este posible enfado o este oposicionismo, esta dificultad a la hora de hablar con este menor, como una expresión de su mundo interno, no como estaba diciendo Roser, con ganas de fastidiar. Lo que dice Raquel es muy importante porque cuando entramos en lo personal es mucho más difícil poder solucionar el conflicto. Si eso pasa, lo mejor, un recurso importante a tener en cuenta es dejarlo oxigenar. No debemos de tener la sensación que oxigenar el conflicto, ponerlo en pausa, es no hacer nada, porque no es así. Lo que estamos haciendo es darnos el tiempo necesario para verlo desde otra perspectiva, limpiar la situación que se haya podido generar si hemos entrado en lo personal y encararlo y afrontarlo desde una posición mucho más reflexiva, calmada y tranquila. Llegamos ya al final del capítulo, un capítulo importante. Hemos estado hablando, todos lo son, ¿verdad? Pero en este hemos estado hablando de acuerdos, de consensos, del conflicto, de prevenir todo aquello, allanar aquello que nos facilite todo el tema de comunicación y, como veremos en el capítulo siguiente, también el tema del liderazgo, ¿no? Como puntos muy importantes en el día de hoy hemos visto la importancia de generar estos acuerdos y de revisarlos. Ayúdame, Roser, si me dejo alguno de ellos. Hemos visto también en el tema del conflicto, sobre todo, la importancia de identificar las causas, de no minimizar, no maximizar, de sobre todo, no responder desde lo personal. Y hemos visto también de la importancia de en un momento determinado dejar oxigenar, es decir, dejar que todo el subidón físico que notamos en el cuerpo, esta subida del conflicto, pueda bajar ella sola y entonces estemos mucho más disponibles para sentarnos y volver a acordar y liberar esto. El capítulo siguiente, en el que os esperamos, justamente hablará también de estos temas, hablará del tema del autoliderazgo, de cómo conocernos mejor y aplicarlo, enfocado en esta situación concreta, y además de cómo autorregularnos y ayudar a que otros se corregulen y puedan regularse también con nosotros. Así que, sin mucho más, aquí nos despedimos hoy y os esperamos en el siguiente capítulo.